Descansando en Dios. Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios envió a su Hijo a la tierra a predicar, morir y resucitar, con el mismo propósito de salvar a seres humanos del pecado. El Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, versículos 16 y 17. El mismo Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de Lucas 19:10. A quienes creen, el Espíritu Santo ofrece el lavamiento de la regeneración y la renovación, Tito 3:5. Toda la Trinidad está en acción en el ministerio de salvar del pecado a la humanidad. La evangelización es la gran preocupación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelizar fue la gran preocupación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Inmediatamente después de Pentecostés, los nuevos creyentes se dedicaron por completo a Dios y a ganar a otros para Él. Al estudiar al pie de los apóstoles, hablar unos con otros y alabar a Dios, llegaron a tener favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. La evangelización y el discipulado son el sentido principal de la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. En los evangelios encontramos que hubo al menos 5 llamados diferentes de Jesús para conformar el grupo de los 12 discípulos. Cada escritor del evangelio enfatizó los llamados que se ajustaban mejor a su propósito particular. El primer llamado de Jesús fue a la salvación, a la fe en el Mesías, en Juan capítulo 1, versículos 35 al 41, y Juan capítulo 2, versículo 11. El segundo del llamado de Jesús es acá en Mateo 4, versículos 18 al 22. Los dos primeros llamados no hicieron que dejaran sus ocupaciones de manera permanente. Al momento del tercer llamado en la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, Pedro, Andrés, Jacob y Juan estaban de nuevo pescando. Jesús repitió el llamado a ser pescadores de hombres, y los discípulos se dieron cuenta entonces que el llamado era permanente, y dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5, versículo 11. Marcos menciona un cuarto llamado. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. El quinto llamado, anticipado en el anterior, está en Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Acá en Mateo 4, versículo 18 al 22, Cristo llama a Pedro y Andrés y a Santiago y Juan para que estén con él. Los 4 eran 2 pares de hermanos. Estos pecadores ya habían tenido previo contacto y conversación con Cristo. En el bautismo de Juan, Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. En Caná de Galilea, Juan capítulo 2, versículo 2. Y en Judea, Juan capítulo 4, versículo 3. Pero aún no habían decidido seguir a Cristo de manera permanente. El llamado a Pedro y Andrés, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Mateo y Marcos dan versiones muy abreviadas de lo que ocurrió aquí en el mar de Galilea, en Mateo 4, versículo 18 al 22, y en Marcos 1, versículo 16 al 20. Mateo registra que Cristo dijo a Pedro y Andrés, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Marcos incluye un prerequisito, haré que seáis, os convertiré en pescadores de hombres. Lucas da más detalles del episodio en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. El llamado a Jacobo y Juan, Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos,
Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, estos eran hombres rudos que les gustaba el aire libre, eran joyas sin tallar. Se hallaban en la barca con Zebedeo su padre, remendando sus redes, una tarea rutinaria pero importante en el negocio de la pesca. Junto con Pedro y Andrés, habían sido llamados a la fe en el Salvador en Juan 1, versículos 35 al 51, Juan 2, 11. Aquí Jesús los llamó a que llevaran con él la obra de evangelización, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero es en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, donde Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados oficialmente a ser pescadores de hombres. Afortunadamente, había 2 barcas de pesca que llegaban a la orilla. Una pertenecía a Pedro y Andrés, y la otra a Zebedeo y a sus hijos. Cristo cambió la vocación de ellos de lo natural a lo espiritual. A menudo nuestra ocupación natural es un indicio o indicador de nuestra vocación espiritual. Juan se encontraba remendando sus redes cuando fue llamado. Juan sería un remendador de vidas de personas. Él traería paz a iglesias divididas. Juan se convirtió en el apóstol del amor. Pedro fue evangelista, predicando a los judíos. Su red recogería 3,000 almas el día de Pentecostés, y luego como 5,000. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 4, versículo 4. Jacobo fue el primer mártir de los 12. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Descansemos en Dios porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dios te bendiga y te guarde.